Bienvenidos y bienvenidas a este primer vídeo de la Edad Contemporánea. De manera general, comienza en el año 1789 con la Revolución Francesa. En Francia se declara esta revolución y ocurren una serie de hechos que llevan a Napoleón Bonaparte a gobernar Francia. Entre otras muchas cosas, Napoleón tenía una gran ilusión y es que quería conquistar Europa. En España, la Edad Contemporánea. Vamos a ver cómo sucede. Tenía el sueño de conquistar Europa y entre esa conquista estaba conquistar Portugal. Antes de eso había ganado a España en una batalla y había conseguido que España fuese su aliada en una guerra que tenía contra Inglaterra. A Inglaterra le apoyaba Portugal, con lo cual a Napoleón le apetecía mucho poder conquistar este país y para poder hacerlo tenía que pasar por nuestras tierras. Entonces Carlos IV y le apoyaba Godoy. Esto lo visteis el curso pasado. Así que cuando Napoleón le propuso que las tropas pasasen por España, no le quedó más remedio que decirle que sí, adelante. Hizo que Napoleón llevase todas sus tropas a través de España. Y una vez que las teníamos aquí, comienza la Guerra de la Independencia y con ella la Edad Contemporánea en España. 22 de mayo de 1808. Vamos a ver cómo sucede todo el episodio para entenderlo. Carlos V decide dejar pasar las tropas francesas por España. A los españoles no nos gusta mucho y nos levantamos en armas, creando el famoso motín de Aranjuez, que sucedió el 2 de mayo de 1808. Carlos no vio las cosas con muy buena pinta y decidió que le iba a pasar su trono a Fernando VII, su hijo. Pero esto no fue muy bien visto por Napoleón y no le gustó nada de nada. Así que les citó en una reunión en una provincia francesa llamada Bayona para allí obligar a que Fernando VII dejase de reinar y comenzase a reinar su hermano, José I Bonaparte. Esto abre una guerra de 6 años, la Guerra de la Independencia Española. Nuestra marcha nos deja aquí un poco liados en esta guerra que os decía de la independencia y la gente empieza a juntarse para poder defenderse de los franceses. Así hacen una pequeña reunión, lo de pequeña entre comillas, en Cádiz, donde empiezan a fraguarse una nueva constitución, que como era un secreto, la llamaron la Pepa. Nace la primera constitución, una constitución liberal. Fue aprobada por las Cortes en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y se caracterizaba por que limitaba el poder del rey, todos éramos iguales ante la ley y además surgió el derecho al sufragio, es decir, que votábamos para elegir quiénes gobernaban. Esto fue un gran avance. Por fin, en 1814, acaba la Guerra de la Independencia.
Con ella, nuestro querido Fernando VII vuelve al trono y gobernará en España. Y aquí termina el primer periodo. Damos comienzo al segundo periodo, que es el conocido como el de la descolonización. De Fernando VII, lo primero que hizo fue quitar la Constitución liberal, y esto, como consecuencia, le daba todo el poder a él. Se volvió a convertir en un rey absolutista. Estas cosas no sentaron muy bien a la población, que querían volver a conseguir que estuviese la Constitución, y estuvo bastante tiempo todo muy revuelto y había bastante inestabilidad y constantes pronunciamientos. Mientras esto estaba sucediendo en España, nosotros perdíamos todas las colonias españolas. Bueno, casi todas. Por eso a este periodo se le llama descolonización. Comenzamos en el 1816 y terminamos en el 1824, perdiendo todas nuestras colonias menos Cuba y Puerto Rico. Perdiendo las colonias, nuestro Fernando VII tenía un problema. Hasta ahora solo podían reinar los hijos varones y él solo tenía una hija. Así que decidió quitar esa ley y hacer una nueva para que así pudiese reinar su hija Isabel II de España. En 1833, Isabel tuvo la oportunidad de subir al trono, pero a Carlos María de Isidro de Borbón, el hermano de Fernando VII, no le parecía muy buena idea, así que, como no acepta la decisión, comienza la primera guerra carlista, que enfrentó a los que apoyaban a Isabel frente a los que apoyaban a Carlos. Isabel II, en 1843, consigue subir al trono y formará una monarquía constitucionalista. Dando paso al tercer periodo, conocido como la Gloriosa. Sí, Isabel subió al trono y decía que era una monarquía constitucionalista, pero los liberales progresistas, que eran los que querían que los reyes tuviesen menos poder, y los moderados, que eran los que querían que el rey tuviese más poderes, se pasaban enfrentados la mayor parte del tiempo. Así que la gente se cansó de pasar hambre y de que solamente estuviésemos pendientes de los problemas políticos, y hacen que Isabel II se tenga que marchar de España y nos quedemos sin ningún Borbón en el trono. Así da comienzo el cuarto periodo, que iremos desde la Gloriosa a la República. Vamos a ver qué pasa. Cuando se marcha Isabel II en el 1869, nos quedamos con una nueva constitución. Era una constitución parlamentaria. Es decir, que teníamos un rey, pero también había un gobierno. ¿Qué rey tendremos? Porque la población no quería para nada a un Borbón. Así que llamaron a la familia Saboya y le tocó el turno a Amadeo I de Saboya, que nos reinará durante el denominado Sexenio Revolucionario, que, como su nombre indica, son 6 años. Amadeo lo intentó,
pero los constantes problemas hicieron que renunciase al trono en el año 1873. Otro que nos deja. Así que esto da lugar a la Primera República. En esta Primera República, como en todas las repúblicas, gobierna un presidente del gobierno. Nosotros nos va a durar esta república tan solo un año y durante ese año tuvimos 4 presidentes. Esto no pintaba nada bien. Así que la república muere en el año 1874, dando paso al quinto periodo, la Restauración. El tema de la república no nos había ido bien, así que nos tocó volver a llamar a un rey Borbón para que nos gobernase. Y este fue el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Alfonso XII se convierte en nuestro rey y se crea la siguiente constitución, la Constitución de 1876. Esta constitución se caracteriza por la alternancia política. ¿Pero qué es eso de la alternancia? Bueno, pues es que se turnaban el poder entre los del Partido Conservador y los del Partido Liberal. Hacían unos cuantos chanchullos, amañaban las votaciones para que durante un tiempo gobernase el Partido Conservador y al año siguiente gobernase el Partido Liberal. Estos dos partidos, el conservador estaba representado por Cánovas del Castillo, que era el que representaba a los propietarios de tierras y a los altos mandos en el ejército. Y enfrente teníamos al liberal Mateo Sagasta, que representaba a la burguesía, como los médicos, los abogados, los comerciantes. Así pasamos varios años, hasta que Alfonso XII muere y deja en herencia su trono a Alfonso XIII, su hijo, que como era bastante pequeño, tuvo que dejar que reinase su madre, María Cristina, la regente María Cristina, durante el tiempo que él fue menor de edad. Durante la regencia de María Cristina perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ya no nos quedaban colonias. Cuando nuestro Alfonso XIII consigue cumplir los 16 años de edad, se convierte en el nuevo rey de España. Pero esto ya será parte del siguiente siglo. Nos vamos a centrar ahora en cómo fue el arte en el siglo XIX, empezando por la arquitectura. La arquitectura se caracterizaba durante este siglo por dos ideas. Por un lado estaba el neoclasicismo. Los edificios se parecían a las construcciones que se habían hecho en Grecia y en Roma en la antigüedad. Un claro ejemplo es la Puerta de Alcalá con sus columnas y sus edificios totalmente rectos. Por otro lado, surge un nuevo movimiento, que es el modernismo, que querían que los edificios tuviesen curvas onduladas que imitasen a la naturaleza. Un ejemplo es la Casa Milá en Barcelona. Por otro lado, tenemos la escultura, que se caracteriza porque deja de quedarse dentro de las casas para salir a las plazas, los jardines, las avenidas, que se decoraban con esculturas que estaban hechas fundamentalmente en piedra, pero que también se empezó a trabajar el hierro. Un ejemplo de arquitecto o de escultor fue Mariano Benlliure, que tiene sus principales esculturas en el Retiro de Madrid. Por otro lado, tenemos la pintura. La pintura tiene dos características principales.
Por un lado estaba el realismo, que los pintores pintaban escenas populares como las fiestas o las vendimias y también retrataban a personajes importantes. Eran los selfies del momento. Entre ellos estaban Francisco de Goya, que fue uno de los más importantes pintores del siglo XIX y al que llamaban casi todos los gobernantes. Por otro lado surge el impresionismo. Los pintores estaban dándole más importancia al color que a lo que se dibujaba y trataban de demostrar cómo influía la luz en sus paisajes, y de ahí que los cuadros se les llamasen el claroscuro. Uno de los mayores representantes de este movimiento es Sorolla. Llega el turno de la literatura. Destacan en los tres movimientos que conocemos porque lo habéis estudiado en lenguaje. En la novela, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. En la poesía, Gustavo Adolfo Bécquer y José Espronceda con La canción del pirata. También Rosalía de Castro. Eran unos románticos y se pasaban el tiempo escribiendo poesías al amor. Y por último, en el teatro, uno de los máximos representantes es José Zorrilla, con su Don Juan Tenorio. Lo más importante de la literatura es que, dada la situación actual en España, pues hubo un gran pesimismo y surgen una serie de escritores que se caracterizaban por escribir de manera bastante pésima acerca de la situación de España y se les conoció como la generación del 98. Entre sus representantes contamos con Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y Ramón María del Valle Inclán. Con esto hemos acabado el resumen del siglo XIX. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos que el vídeo os sirva para terminar de aclarar las ideas que hemos estado viendo en clase.